Bueno, buenas noches, profe, ¿cómo está? Empezamos con la unidad 2. Empieza con variaciones patrimoniales del concepto. Bueno, las variaciones patrimoniales son grandes consecuencias que se producen en el patrimonio, en las cuales estas pueden afectar el valor total del patrimonio o simplemente pueden afectar a la composición, y que estas se deben a las grandes transacciones que ocurren o los hechos económicos que intervienen. Entre ellos encontramos las variaciones patrimoniales cualitativas y las variaciones patrimoniales cuantitativas. Dentro de las cualitativas, bueno, solamente afectan a la composición del patrimonio y no afectan al valor total del patrimonio del ente. Entre ellas encontramos que intervienen cuentas del activo y del pasivo, y que éstas se subdividen en sectoriales e intersectoriales. Dentro de las sectoriales encontramos aumento del activo, disminución del activo. Un ejemplo de esto puede ser la compra de mercaderías en efectivo. Tenemos un aumento del pasivo también y una disminución del pasivo. Esto puede ser la documentación de una deuda con un pagaré. Por otra parte tenemos las intersectoriales, que bueno, encontramos aumento del activo, aumento del pasivo, que esto puede ser que se compra en cuenta corriente a un proveedor, se compra mercaderías en cuenta corriente de un proveedor. Y la última tenemos disminución en el activo y disminución en el pasivo. Esto puede ser los documentos a pagar que se hayan pagado en efectivo. Bueno, siguiendo tenemos las variaciones patrimoniales modificativas simples, que son las operaciones que afectan la composición del activo y el pasivo, y a su vez también impactan en el patrimonio neto, generando resultados, ya sea de pérdida de ganancia, aumentando o disminuyendo el patrimonio neto. Estas variaciones modificativas simples se clasifican en dos, en positiva y negativa, donde tenemos dentro de la positiva dos casos, que pueden ser en que el activo aumente, el pasivo se mantenga constante y el patrimonio neto aumente. Un ejemplo de esto es la venta de mercadería, la venta con cobro en efectivo. La otra sería la disminución de un pasivo. El activo se mantiene constante y el patrimonio neto aumenta. En este caso un ejemplo de esto sería los alquileres cobrados por adelantado. En lo que son las variaciones patrimoniales negativas, variaciones modificativas negativas, tenemos los dos casos, que son cuando el activo se disminuye, el pasivo se mantiene constante y el patrimonio neto disminuye. Un ejemplo de esto es cuando pagamos un flete en efectivo. El otro caso es cuando tenemos que el pasivo aumenta, el activo se mantiene constante y el patrimonio neto disminuye. Un ejemplo de esto es los intereses negativos, el devaluamiento negativo de intereses. Después tenemos las variaciones modificativas mixtas. En primer lugar tenemos cuando el activo aumenta más de lo que mi activo disminuye, lo que me constituye un ingreso. Por ejemplo, cuando cobra en efectivo una cuenta corriente a un cliente por un valor mayor en concepto de intereses de financiación. Después también tenemos cuando mi activo aumenta menos de lo que mi activo disminuye, lo cual me constituye un egreso. Por ejemplo, cobra en efectivo una cuenta corriente y le otorgo un descuento por motivo de pronto pago. Después también tenemos cuando mi activo aumenta más de lo que mi pasivo disminuye. Cuando mi activo aumenta más de lo que mi pasivo aumenta, lo cual me constituye un ingreso. Por ejemplo, comprar mercadería y que me otorguen un descuento por el volumen de la compra. Después también está cuando mi activo aumenta menos de lo que mi pasivo aumenta, lo cual me constituye un egreso. Por ejemplo, comprar mercadería y que mi proveedor me cobre un mayor valor en concepto de gasto de transporte. Cuando mi activo disminuye más de lo que disminuye mi pasivo, lo que me constituye un egreso. Por ejemplo, pagar a un acreedor y que me cobre un importe mayor en concepto de intereses de financiación. Y cuando mi activo disminuye menos de lo que mi pasivo disminuye, lo que me constituye un ingreso. Por ejemplo, pagar a un acreedor
y que este me otorgue un descuento en concepto de pronto pago. Por último, tenemos cuando mi pasivo aumenta más de lo que mi pasivo disminuye, lo que me constituye un egreso. Por ejemplo, cuando cancelo una deuda adquiriendo otra con una tasa de intereses mayor. Y cuando mi pasivo aumenta menos de lo que mi pasivo disminuye, lo que me constituye un ingreso. Por ejemplo, cuando adquiero una deuda de largo plazo y la cancelo adquiriendo otra de corto plazo, obteniendo una quita de intereses. ¿Ya? Bueno, siguiendo el programa, sigue base de imputación contable, el devengamiento. Bueno, la base de imputación contable es un criterio que determina cuándo se deben registrar los ingresos y gastos de un ente. Bueno, tenemos dos criterios en los cuales está el base del devengamiento, que es un criterio que determina que un ente va a registrar estos hechos de ingresos y gastos en el momento que hayan ocurrido, sin importar si esto, independientemente si se haya cobrado o no. Luego tenemos otro criterio que es en base a lo percibido, que bueno, los ingresos se registran cuando estos se hayan cobrado en efectivo y los gastos cuando se hayan pagado en efectivo. Lo que nos establece el RT es que se utiliza el criterio en base al devengamiento, a excepción que otra norma contable o otra norma contable establezcan algo contrario. Bueno, ahora sigue la medición de la ganancia, resultados transaccionales y no transaccionales. Bien, los resultados transaccionales son aquellos que son del producto del intercambio de activos y de pasivos del ente con terceros, es decir, que derivan de la actividad operativa de la entidad, como por ejemplo los ingresos por ventas o los costos de la mercadería o los gastos operativos. Después también tenemos los resultados no transaccionales, que son aquellos que son del producto del mantenimiento de la estructura de activos y de pasivos que están expuestas a los cambios en el nivel de precios generales, y también están los acontecimientos internos de la entidad, que son los crecimientos naturales o inducidos de determinados activos. Un ejemplo de resultados no transaccionales sería obtener alguna ganancia por la revaluación de algún bien. Bien, ahora sigue lo que es contingencias y hechos posteriores al cierre. Bien. Los hechos contingentes son aquellas cuya concreción o falta de concreción dependen de hechos futuros. Estos no están bajo el control de la entidad, y la doctrina y la normativa contable utiliza esta palabra para referirse a situaciones o un conjunto de circunstancias que, debido a un hecho ya ocurrido, la corrección de los resultados acumulados da lugar a lo que se dé en los resultados de los ejercicios anteriores, en donde puede haber también correcciones. Puede tener varios desenlaces dependiendo cómo se resuelven a futuro los acontecimientos de estos hechos, digamos, que no están, digamos, bajo el control de la entidad. De esto puede surgir que tenemos entonces contingencias con resultados favorables y contingencias, digamos, que pueden ser no favorables. En lo que son las favorables tenemos, por ejemplo, que pueden ser las concreciones que derivan de el aumento de un activo y la reducción de un pasivo. Y lo que son los desfavorables sería lo contrario, en donde la concreción deriva de una disminución del activo y un aumento del pasivo. Después tenemos los que son los hechos posteriores al cierre, en donde acá se evalúan se evalúa, digamos, lo que es los hechos que son ocurridos después de la fecha del cierre del ejercicio contable, que pueden impactar en la presentación de los estados financieros, ajustando los resultados o revelando información importante para los usuarios. De esto pueden hacer dos hechos, que son los hechos confirmatorios y los hechos no confirmatorios. Los hechos confirmatorios son los que surgen en el cierre del ejercicio, que se encuentran, digamos, en el cierre del ejercicio.
en donde brindan, digamos, donde se brinda la evidencia de que ocurren en el periodo del cierre del ejercicio. Estos necesitan que se haga un ajuste contable y generalmente modifican el patrimonio neto. Para esto siempre se utiliza la cuenta que sería área, y un ejemplo de esto sería una pérdida ya confirmada debido a un juicio pendiente que había. Los hechos no confirmatorios son los que revelan evidencia después, digamos, de la fecha de cierre del ejercicio. En este caso, para esto, digamos, no afectan lo que sería el resultado, el patrimonio neto, ya que ocurren después de lo que es el cierre del ejercicio. Y siempre se utiliza para exponer la información notas y anexos. Un ejemplo de esto es cuando se ocurre un derrumbe o un desastre natural en la empresa después, digamos, en el periodo del cierre, en el periodo del ejercicio siguiente. Bien. Ahora sigue ajuste de resultados de ejercicios anteriores. Sí. ¿Cuáles son las causas que dan origen a la aplicación del área? En primer lugar, cuando resulte necesario corregir los errores u omisiones en los cuales se haya incurrido a la hora de medir los resultados del ejercicio anterior, motivo por el cual debe corregirse el ejercicio anterior. Por ejemplo, cuando la depreciación de algún bien de uso resulte un valor menor al que debiera tener. Otro motivo también son cuando cambian los criterios contables, por lo cual resulta necesario homogeneizar los resultados del ejercicio tanto al inicio como al cierre para poder determinar el resultado del ejercicio. Por ejemplo, cuando por alguna disposición de alguna norma contable se decide cambiar la medición de los bienes de uso de valor corriente a su costo histórico. Bueno, luego está lo que es cambio en la medición de activos y pasivos, que bueno, es una entidad va a imputar el resultados por diferencias de medición en las cuales pueden intervenir los activos o pasivos. Cuando dejan de pertenecer a una categoría, cuando la medición contable se hacía a un valor histórico, y comienzan a pertenecer a una categoría donde se emplea el valor corriente de esa medición. Por otra parte, tenemos que un ente le va a atribuir el carácter de costo atribuido cuando dejen de pertenecer a la categoría de la medición en valor corriente y van a comenzar a pertenecer a una categoría donde se le va a atribuir la medición de costo. Esto es un ejemplo cuando quieren revaluar, por ejemplo, una entidad comienza a medir en costo histórico y por alguna política o disposición dentro de la asamblea se dispone que se desea medir en valor corriente y la diferencia de esa medición va a ser imputada en el resultado y la medición de ese bien en su valor actual va a ser atribuible como el costo nuevo, que esto sirve para las depreciaciones. Bueno, después viene lo que sería la baja contable de los elementos, que se refiere a los elementos que posee una empresa. En este caso son los activos y los pasivos. En el caso de la baja contable de los activos se refiere cuando, por ejemplo, se vende el activo, cuando también se da de baja por el deterioro y cuando pierde el beneficio económico, digamos, cuando pierde su valor económico. Un ejemplo de esto es cuando tenemos el tema del cambio de las computadoras que tiene la empresa, ya sea por el hecho de que ya no tienen más margen de soporte de memoria informática. En el tema de los pasivos es cuando, digamos, se cancela la obligación y ya no tenemos, digamos, ninguna obligación para terceros. Bueno, profe, creo que eso es todo y bueno, gracias. Y lo que teníamos era el programa. Sí.